a media mañana y lo hacemos en compañía de un gran amigo. En este caso está a distancia, está en Santiago, pero justamente el Zoom, la tecnología nos permite poder conversar y tenerlo acá nuevamente en el matinal a media mañana. Saludo inmediatamente a Jorge Escudero Bello, quien es nuestro psicólogo infanto-juvenil y está nuevamente con nosotros. Buenos días, querido amigo. Hola Lili, buenos días. Muy buenos días para todos y todas por allá. Muy buenos días, querido Jorge. Destacar que esto es un espacio que lo hemos denominado salud mental, donde lo tenemos de forma quincenal, ¿cierto? Ahí cada 2 semanitas vamos conversando y tú vas abordando diferentes temáticas que son realidades y que justamente nos ayudan a poder entregarle herramientas a las familias y poder prevenir eventualmente en caso de que se dé la oportunidad. Así que desde ya agradecerte por tener este nuevo encuentro y además hoy con un tema muy pero muy relevante, Jorge. Sí, efectivamente vamos a hablar sobre el bullying, sabiendo que ya casi se terminan las vacaciones y por eso es que esta etapa es una etapa muy especial porque muchos niños, niñas y adolescentes que de pronto vivieron malos tratos el año pasado, en estas fechas suelen comenzar a sentirse incómodos o incómodas y de alguna manera puede ser una señal de que hay que comenzar a ayudarlos y a saber qué es lo que, de qué forma los podemos ayudar y orientar. Claro, lo Por otra parte, primero, cuando hablamos... sí, Sí. cuéntanos. Sí, yo les comentaba que desde el enfoque de prevención del bullying, una parte importante tiene que ver con saber reconocerlo y saber qué podemos hacer para que esto no suceda, Lili. Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, lo primero definir, ¿cierto? Yo creo que es importante que entendamos en casa qué es el bullying. Sí, bueno, el bullying es un tipo de maltrato que se da de parte de un alumno, una alumna o un grupo de estudiantes hacia otro estudiante que no cuenta con los medios para poder defenderse. Este tipo de maltrato se da en una asimetría de poder y además se da en distintos contextos escolares. Por ejemplo, se da en la misma escuela, se da fuera de la escuela como sería el ciberbullying, se da muchas veces en espacios donde pareciera ser que no está pasando nada, que no es posible observar lo que pasa en esos lugares que son los puntos ciegos. Entonces desde ahí es que nosotros vamos comprendiendo que el bullying es más complejo de lo que parece. Claro, y que quizás puede llegar a ser difícil el poder detectar, incluso detectar a tiempo si mi hijo o si mi hija está siendo víctima de bullying. ¿Cómo saber, en este caso, los padres, cómo pueden llegar a saber si mi hijo finalmente es víctima de este tipo de acoso? Sí, efectivamente, esa es una de las preocupaciones que muchos papás y mamás tienen y adultos que cuidan a niños y niñas. En general, nosotros podemos ver que hay ciertas señales. Una de ellas tiene que ver con las dificultades que los niños y las niñas tienen para aprender. Vamos a ir viendo en términos generales que para que un niño pueda aprender una nueva habilidad necesita estar tranquilo, necesita estar en calma. Entonces, el bullying va generando un nivel de alerta tan alto que hace que sea muy difícil poder memorizar, concentrarse y aprender. Entonces, cuando vemos que hay dificultades para aprender o notas que están más bajas, nosotros podemos prestar atención a que de pronto aquí hay algo que no está avanzando bien y que le está afectando. Por otra parte, puede haber desmotivación. En general, hay un grupo pequeño de niños a los cuales no les gusta ir al colegio. Y es un grupo pequeño, referido, por ejemplo, a los cuales no les gusta levantarse de pronto temprano, que a lo mejor quieren seguir jugando. Pero a la mayor parte de los niños les gusta ir al colegio porque comparten con sus compañeros, pueden reírse, pueden aprender. Entonces, cuando vemos que hay desmotivación, es que nosotros podemos tener ahí una señal de alerta que nos diga de dónde viene esa desmotivación. ¿Es un miedo? ¿Es no querer levantarse temprano o no querer ir a la escuela? ¿O más bien es un miedo a que algo le pase cuando esté en el colegio? Podemos ver también la baja autoestima. ¿Cómo vemos la baja autoestima? Generalmente por las verbalizaciones, por lo que los niños y niñas dicen de sí mismos. Si dicen soy tonto, soy tonta, yo no voy a poder, entonces ¿de dónde vienen esas descalificaciones, por ejemplo? Por otra parte, y en términos más graves, hay veces en las que el bullying está muy asociado a las conductas suicidas, a las ideas de quitarse la vida. Entonces, desde ahí, cuando aparecen ese tipo de señales vinculadas también a dificultades en la salud, por ejemplo, más enfermedades de las habituales, enfermarse frecuentemente pueden ser señales de alerta que nos digan, de pronto la parte escolar la vamos a tener que revisar. Lili, no sé si tú me escuchas bien. Sí, te escucho perfecto.
Sí, no, te quería hacer de pronto hacer un paréntesis porque escucho de fondo una música. Entonces, Sí. no sé, como estamos en vivo, escucho música de fondo. Sí, 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 no, te escucho Ahí sí, y ahí sí. también tenemos el apoyo de la música, así que está todo bien. Estamos muy atentos y atentas a toda la información que nos entregas, entendiendo que es un tema súper sensible y que lamentablemente hay muchos niños y niñas que sufren, lamentablemente, insisto, lo que es el bullying. ¿Hay alguna edad específica, Jorge, donde se vea o donde esté más presente este tipo de acoso escolar dentro de lo que es la educación? Obvio, ¿hay algún rango etario o esto no está ligado necesariamente a lo que es la edad? Claro, mira, es una muy buena pregunta porque en algún momento aparecieron ciertas estadísticas que decían que en quinto básico se presentaba la mayor cantidad de denuncias en la Superintendencia de Educación por acoso escolar. Ya, Al año siguiente bajaron, ya no era en quinto básico, sino que era en tercero básico. Entonces es difícil tener una edad específica o un curso específico donde más se presente el bullying. Más bien, y ya que no hay una etapa particular, la meta que uno tiene al hablar de este tema es decir que incluso desde que antes que los niños entren al colegio, es bueno comenzar a hablarles sobre las relaciones con los demás, las habilidades sociales, de modo preventivo, porque la claro, meta es llegar antes de que el problema aparezca. Y cuando me refiero a que antes de que los niños entren al colegio, me refiero antes de que entren a prekinder o a kinder, cuando claro. ya están inmersos en el sistema escolar. Así es que no hay Una una edad edad particular, específica. porque además que muchas veces las edades específicas se obtienen a partir del pic de denuncias. Claro. Entonces es cuando el problema ya se está presentando y la idea es llegar antes. Claro, no necesariamente cuando se comienza a vivir este tipo de acoso escolar. Jorge, lo otro son edades muy difíciles, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes, donde en muchas ocasiones no lo hablan, no lo dicen, se quedan callados porque quizás les da pena, no saben cómo actuar o incluso porque los amenazan, ¿no? No digas nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros como familia? Me imagino que hay muchas madres y padres que nos ven que quizás estén en esta situación y que lamentablemente es una desesperación el no saber cómo ayudar a nuestro hijo. Así es una etapa bien difícil que pasa en muchas familias, porque en el fondo se está viendo dañado lo más importante y lo más valioso que las familias tienen, como son sus hijos e hijas. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que debemos hacer y que está al alcance de nuestra mano es ofrecer protección inmediata a sus hijos e hijas. Si bien hay veces en las que nosotros no quisiéramos que estas cosas estuviesen pasando, hay que darle credibilidad inmediatamente. Entonces, si sabemos que esto le está haciendo sufrir, que está generando un malestar, que no lo está pasando bien, la protección inmediata puede ser, por ejemplo, hoy día no vas a ir al colegio y vamos a organizarnos para saber cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, lo primero, ofrecer protección inmediata, decirle que le creemos. Eso ya va generando que la angustia, el temor vaya bajando de a poquito. Lo otro puede ser bueno que en las familias también se diga al niño o a la niña cuáles son los pasos que vamos a seguir. Por ejemplo, con lo que tú me cuentas, es importante que en el colegio sepan esto. Por ejemplo, la profesora jefe o el profesor jefe. Entonces, como es de nuestra confianza, yo te comparto que se lo voy a decir para que busquemos una forma de poder resolver este problema. Claro. Es importante que le digamos a los niños y las niñas porque ellos tienen miedo. Entonces hay veces en las que, como tú decías, las amenazas dieron lugar a que esto se mantuviese mucho tiempo en silencio. Sí, Entonces desde ahí informar sobre los pasos que vamos a seguir. Lo otro es contactarnos con el colegio directamente para que el colegio con sus profesionales nos ayude a resolver esta dificultad, entendiendo que no hay solamente un niño que se está viendo afectado por este tipo de maltrato, sino que serían al menos tres. Por ejemplo, niño o niña que sufre el acoso, niño o niña que ejerce el acoso y los niños y las niñas que son testigos. Los tres actores en este caso están altamente vulnerables a verse afectados en su salud. No solamente uno de ellos, entonces hay que ayudar a los tres, o a las tres grandes áreas en el fondo. Entonces desde ahí la escuela, que es recomendable no contactarse directamente con las familias del niño y la niña que ejerce los malos tratos, porque la escuela debe ser la mediadora para que de ese modo se cita a los papás, se realicen ciertas mediaciones o se tomen los caminos que la escuela estime pertinentes para ayudar a las familias. sí, porque Y hay que entender, Jorge, de que esta familia
la cual su hijo o hija está siendo víctima de bullying, tiene mucho dolor, ¿no? Está con resentimiento quizás. Entonces, claro, acudir a que el colegio sea como intermediario para evitar eventualmente que lo que pueda ser una conversación termine más allá, ¿no? Quizás incluso generando algún tipo de violencia entre las mismas familias. Y que esto no Exactamente. agrave la situación. Exactamente, apuntamos a que esto no se agrave. Entonces, si pensamos como en la calma, en la tranquilidad de los niños, es que decimos que la escuela debe ser intermediaria. Y ese es, en el fondo, el conducto regular que hay que seguir para proteger a todas las partes y ver de qué forma se ayuda a todas las partes que están participando de esto. Entonces, desde ahí. Y lo siguiente es ir monitoreando siempre. O sea, no basta con que hayamos tenido una reunión con la escuela y hayamos dicho que el problema se va a solucionar, sino que estemos monitoreando. Esto quiere decir que estemos preguntando, que participemos en las reuniones de apoderados, que tengamos encuentros con el equipo de convivencia escolar, porque es nuestro derecho y también es nuestro deber informarnos para saber cómo va eso. Y Claro. preguntarles constantemente a los niños cómo van las cosas, cómo te has sentido, de lo que tú me habías contado, qué de eso queda hasta este momento, porque esa es la forma de ir monitoreando, siempre apoyarse de la escuela. En una imagen que les voy a mostrar más Sí. adelante que tenemos para ustedes, ahí vamos a ver algunos canales de ayuda a los que se pueden contactar para nutrir de alguna manera esta ayuda a la cual podemos acceder. Sí, de ahí vamos a estarlo revisando. Jorge, ahora nos vamos a la otra figura, ¿no? Porque estábamos como en la figura de la víctima y sus familiares. Pero ahora yo creo que es importantísimo que hablemos sobre el niño o la niña que realiza el bullying. O sea, ¿qué puede hacer esta familia en este eventual caso? Así es, Lili. Bueno, bajo un enfoque de derechos de la infancia, nosotros siempre apostamos a ir viendo que en el fondo es un niño o niña, es un menor de edad que está llevando a cabo malos tratos hacia sus pares. Entonces, ese niño o niña también tiene derechos, por supuesto. ¿Qué es lo que está sugerido en estos casos? Que no nos enfoquemos exclusivamente en la conducta, sino que veamos el contexto en el cual se presenta esta conducta. Por ejemplo, hay estudios que señalan que en sociedades donde hay más violencia de género y violencia contra las mujeres, suele ser más el nivel de bullying que hay entre los niños. Vamos viendo en Chile cómo es el nivel de violencia contra las mujeres y vamos más o menos sacando la Sí. proporción de cómo es el bullying que hay en nuestro país. Entonces ahí vamos entendiendo. La mayor parte de niños y niñas que ejercen bullying contra sus compañeros también están viviendo malos tratos en sus casas o han vivido bullying en otro momento en años posteriores. Entonces es un niño o niña que también está herido. Desde ahí a lo mejor no ha tenido la posibilidad de que se le diga cómo es resolver problemas, cómo es pedir las cosas, cómo es ser popular frente a los demás. Entonces la violencia está tan validada en nuestra sociedad que nosotros en los niños y las niñas vemos el reflejo de eso. Entonces, desde ese enfoque, desde lo general, vamos a ir viendo lo particular para decir qué hacemos con los niños y las niñas cuando sabemos que a lo mejor es nuestro sobrino, nuestro hijo o hija, que a veces trata mal a sus compañeros o que este es un maltrato sistemático. Primero, tener una actitud negativa frente a ese tipo de conducta, es decir, oponerse a los malos tratos que se presentan. Esto, si bien parece sencillo, muchas veces las familias caen en el error de reírse de lo que sucede. Sí. O de aplaudir esas conductas. Entonces, lo importante es que nosotros digamos, esto no debe volver a pasar porque no tu compañero bien. Se siente mal. No está bien, no es la manera, hay otras maneras. Entonces, de inmediato nosotros, y de forma respetuosa, le decimos que eso no hay que volver a hacerlo. No está bien hacerlo así y hay otras formas de poder relacionarse con los demás. Por otra parte, es bueno que nosotros seamos como adultos buenos ejemplos. Hay veces en las que, en términos así como cotidianos, los niños mienten, pero ellos ven que en la casa o en la televisión o, no sé, en el entorno, las personas mienten. Entonces, debemos ser buenos ejemplos. Otra parte que está a nuestro alcance es ir viendo qué ejemplo le podemos dar. Entonces, a lo mejor si yo quiero enseñar a que mi hijo o mi hija dé opiniones, para que no se quede en silencio siempre y luego estalle de rabia, yo tengo que crear la manera de pedirle opinión. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Sabes qué? Mira, yo quiero opinar esto. Entonces, ser buenos ejemplos puede ser una buena manera de mostrarle cómo es que nos podemos comportar en situaciones distintas. Sobre todo porque los niños, muchos de ellos recién están aprendiendo habilidades. Entonces hay habilidades que quizás no las tienen y que nosotros sí las tenemos y se las podemos enseñar para que ellos vayan aprendiendo a resolver problemas. Y ahí nos vamos a otra recomendación. Dentro de las habilidades que mayormente se sugiere que los niños entrenen son las habilidades sociales
y las habilidades para resolver problemas a fin de prevenir el bullying. Entonces, ¿de qué manera? Todos vamos a tener problemas, o hemos tenido, o estamos teniendo, o vamos a tener problemas. Entonces, en ese sentido, aprovechemos los problemas que tengamos en la casa y creemos la instancia para resolver esos problemas. Por ejemplo, este problema lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ya, tú dame una posible solución, posible solución, posible solución. Ya, de las 3 posibles soluciones, ¿cuál crees que es la que está más cercana a nosotros? Ya, la primera. Entonces, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para resolver la primera opción de solución que tenemos. Esa es una forma de resolución de problemas, que más adelante, ahora es muy mecánico, con un ejemplo, sí, pero más adelante ya se va haciendo automático y va haciendo una forma más automática o normalizada de resolver problemas para evitar llegar al golpe o llegar a la ridiculización o a las amenazas, como podría pasar en el bullying. Y siempre este problema debe resolverse, o esta dificultad, en compañía de otros. Netamente porque muchas veces las familias puede ser que no contemos con todos los recursos que necesitamos. Para eso necesitamos a la escuela o necesitamos servicios de salud. Entonces siempre buscar ayuda de sus redes, como serían su familia, siempre buscar ayuda en la escuela, y si la escuela no está dando abasto a la resolución de estas dificultades, buscar otro tipo de ayudas que pueden ser necesarias, pero siempre estar acompañado en este proceso, porque tal como niño o niña necesita ayuda, también su familia, sus papás y sus mamás, de tanto el niño que realiza el bullying, tanto el que lo sufre como quienes son testigos, están necesitando ayuda. Así que una forma solidaria en términos comunitarios es ponerse al servicio de las familias para ver de qué forma salimos adelante frente a esto. Totalmente de acuerdo, Jorge, tú lo mencionas, así que aprovechemos de entregarle justamente la información a los televidentes, ¿no? Dónde encontrar ayuda si eventualmente estoy viviendo un caso de este tipo. Tú nos mencionabas que inmediatamente tenemos que ir al colegio, ¿cierto? Conversar, plantear la situación que se está viviendo para que se puedan tomar todas las medidas pertinentes. Pero hay otras vías también que pueden ir de la mano. Así es, Lili. Bueno, la escuela, como tú lo señalabas, el colegio, el liceo, tenemos los centros de salud. Sabemos que a partir de una situación de bullying, la salud se comienza a ver deteriorada. Entonces vemos que nuestro hijo está con más dolores de estómago, se resfría frecuentemente. Entonces la salud también se puede ver dañada, y los centros de salud, su consultorio más cercano o su atención médica va a ser importante con su pediatra, su médico, su doctor o su doctora. Entonces desde allí vamos a tener una ayuda que va a ser importante para ir de alguna manera generando el equilibrio en este cuerpo, en este organismo que se vio expuesto a tanto estrés. Por otra parte, vamos a tener el recurso de la Superintendencia de Educación. ¿Para qué sirve la Superintendencia de Educación? Muchas veces hay familias que dicen la escuela no hizo lo que debía hacer, o este problema no se ha logrado resolver. Si usted siente que la escuela no dio la respuesta que usted esperaba, puede buscar asesoría, mediación o realizar también denuncias a través de la Superintendencia de Educación. Ahí en la imagen que yo les preparé, ahí está el número, que es el 600-3600-390, o ingresando al sitio web de la Superintendencia de Educación. Pero ese teléfono es el teléfono donde se puede recibir orientación o también resolver las dudas que tengan relación con el seguimiento del protocolo de convivencia escolar, por ejemplo, en la escuela, o solicitar información. No todo va a ser directamente hacer una denuncia, pero sí puede ayudar mucho para saber que hay un canal que es también distinto a la escuela, que también nos puede entregar orientación al respecto. Está también el servicio Fono Infancia, que es un servicio de atención psicológica gratuita para niños, niñas y adolescentes, y que se centra en temáticas de crianza. Entonces el número es el 800-200-818. Entonces, por ejemplo, a veces yo sé que mi hijo a veces pega, a veces muerde, hay veces en que anda más irritable. Entonces yo sé que a lo mejor eso le afecta en el colegio porque no tiene amigos. Entonces podemos llamar a Foro Infancia para solicitar orientación y saber qué podemos hacer en ese caso. Para todo Chile, y es una línea gratuita que pertenece a Fundación Integra. Entonces Foro Infancia también es un muy buen recurso. Y finalmente esta línea libre, el número de teléfono es el 1515. Es un servicio de atención psicológica por teléfono para niños, niñas y adolescentes. Entonces, si de pronto usted siente que su adolescente desea contar algo a un psicólogo o psicóloga que va a mantener la información en términos profesionales resguardada, puede ser ese el servicio al cual niños, niñas y adolescentes se pueden contactar, o también papás y mamás que consultan para resolver algunas dificultades relacionadas con sus hijos e hijas. Los tres servicios telefónicos que les comenté son gratuitos y para todo Chile, y funcionan a través del teléfono. Así es que
ahí tenemos algunos recursos que pueden ayudar a las familias cuando estamos pasando por estas dificultades para saber que es posible salir adelante frente a esto y es posible prevenir también el acoso entre niños y niñas. Eso, lo ideal es poder prevenirlo y entender que todo tiene solución siempre y cuando pidamos la ayuda a tiempo, lo podamos detectar en nuestros niños, niñas y adolescentes. Jorge, quería antes de finalizar hacerte una pregunta según tu experiencia, ¿no? Y en todo el trabajo que realizas justamente relacionado a este tema. ¿Tú crees que esto es algo que ha aumentado en el tiempo o finalmente el acoso escolar o bullying, como se le llama ahora, se ha permanecido lamentablemente en el tiempo? Bueno, nosotros tenemos el historial de la pandemia. A partir de la pandemia también aumentó el ciberbullying, es decir, este tipo de acoso que se da por medio de las redes sociales. Desde aquí nosotros vamos viendo el bullying desde mi punto de vista, al menos cuando yo lo intento como de alguna manera acercarme a este fenómeno del bullying, es como un tipo de agresión que siempre va cambiando de disfraz para que no lo reconozcan. Entonces inicialmente los malos tratos entre niños, muchas personas decían, pero si son niños y ellos juegan. Pero más adelante nos fuimos dando cuenta que no bastaba con eso, que era una dificultad que ellos estaban teniendo. Entonces, desde ahí es que esta forma de agresión va cambiando de disfraz. Y sí, va cambiando de disfraz y se va expresando de distintas maneras. Entonces vamos teniendo inicialmente que hablábamos de un acoso presencial, pero también va aumentando un formato de acoso que es no presencial, que va generando mayor daño. Es 24/7 ese maltrato. Entonces, esto que va en aumento también va generando un aumento en los problemas de salud mental en la infancia. Y ya vemos cómo todo este círculo se va cerrando, porque sabemos que la salud mental de nuestros niños y niñas en Chile no es la mejor. No. Es que hay posibilidad de prevenir que eso suceda, sí. Y una de esas posibilidades es la que tiene que ver con la salud mental escolar. Y precisamente es lo que tiene que ver con la prevención de este tipo de maltrato que se da entre pares. Sí, Jorge, queremos agradecerte por este tema, por conversar con el Matinal a Media Mañana y la invitación, ¿no? Acá el objetivo principal de este bloque es poder entregarnos herramientas para prevenir este tipo de hechos bien lamentables, pero si en casa hay alguien que necesita de tu ayuda, algún tipo de información, ¿podemos comunicarnos contigo, Jorge? Claro que sí, yo les comparto ahí en la imagen mi número de WhatsApp. Yo estoy realizando atenciones psicológicas no presenciales, online para todo Chile. Ahí está mi WhatsApp por si tienen alguna pregunta o si desean solicitar atención psicológica. Y por supuesto que también están las redes sociales donde estoy compartiendo informaciones sobre este tema y sobre otros temas relacionados con salud mental. Así es que nos podemos encontrar en Instagram, Facebook o en YouTube buscándome como psicólogo en casa o simplemente poniendo mi nombre, Jorge Escudero Bello, y les va a aparecer igual. Así es que ahí podemos seguir en contacto, Lili, con todos los amigos y las amigas del Matinal. Muchas gracias, Jorge, por conversar con nosotros y nos estamos reencontrando en las próximas semanas para justamente poder abordar otro de estos temas tan relevantes para todas las familias chilenas. Por supuesto, un abrazo grande para ti, Lili, y para todos los amigos y las amigas de Media Mañana. Que estén muy bien. Chau. Chao. Ahí estábamos conversando con Jorge Escudero Bello, nuestro psicólogo infanto-juvenil. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso con su Matinal a Media Mañana. No se mueva, ya volvemos.